La desigualdad laboral se mide en formas diferentes y cubre muchísimos aspectos. Y en esto el DANE, y sería importante una reunión con la directora del DANE, puede jugar un papel importante porque la medición de temas que nunca se han medido por razones ideológicas es clave para resolver problemas, para saber si avanzamos, no avanzamos. Es como un faro que nos va indicando la pertinencia del trabajo que desarrollamos. Medimos muchísimas cosas más. Para empezar, por ejemplo, la economía circular la medimos también desde el DANE. El año entrante, quiero también anunciarles, vamos a tener un Censo Nacional Económico Urbano. Un censo económico no teníamos en el país desde 1991. Allí vamos a estar midiendo la economía popular. Por primera vez vamos a tener una medición de todos los negocios visibles de las casas, todos aquellos que tienen los anuncios de se cose ropa, se vende comida, todos estos los vamos a estar midiendo, y los vendedores ambulantes o vendedores de calle también. Entonces vamos a poder tener esa medición de toda la economía popular, además de todo el tejido empresarial que siempre medimos en los censos económicos. Todo esto va a recorrer los 1.102 municipios del país. Bien, precisamente frente a este atraso en la información, no tenemos en este momento el conocimiento del tejido empresarial colombiano. Hay un rezago de bastantes décadas por buenas prácticas, esas que acabamos de comentar. Se debe hacer un censo estructural como estos económicos en cada década. Entonces, tenemos un rezago ya de 2 décadas en las que no se hizo, pues esto es algo que tendrían que explicar lo que pasó en las décadas anteriores durante los gobiernos anteriores, pero en este momento pues tenemos todo el apoyo del gobierno para hacerlo y podremos saber en realidad cómo es este tejido económico colombiano, cómo se conforman todas estas grandes empresas, los ingresos que usan, los insumos, y pues en este caso en particular vamos a medir esa economía popular y va a ser el segundo censo económico en el mundo que va a tener también una dimensión étnico-racial. Entonces esto nos va a poner en la vanguardia, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Vamos a ser una entidad que está produciendo estos censos con todas estas grandes innovaciones. La utilización de los censos es muy importante. De entrada nos sirven de un marco de referencia para todas nuestras encuestas económicas estructurales también. La encuesta anual manufacturera, la encuesta anual de comercio, la encuesta anual de servicios. Entonces nos va a permitir actualizar ese marco muestral sobre el cual nosotros realizamos todas las encuestas con las que recopilamos la información permanente que anualmente estamos recogiendo de todos los negocios del país. Segundo, va a alimentar el sistema de información de la economía popular. Esta va a ser la gran base para poder tener ese acopio de la información de la economía popular, que sin duda alguna en Colombia es muy importante. Recordemos que las tasas de informalidad en el país son muy altas y han sido tradicionalmente muy altas o estructuralmente muy altas, y por eso es tan importante también conocer ese otro segmento de la población. Y tercero, al medir estas otras variables que le mencionaba hace un momento, como esas étnico-raciales, pues vamos a poder también tener esta caracterización sociodemográfica que nos va a permitir hacer esas relaciones entre quienes están manejando las grandes empresas y quienes están manejando toda esta economía popular. Entonces esos son 3 de los grandes usos, pero en realidad los censos nos sirven para muchísimas cosas más. Sin duda alguna vienen a alimentar todo el tema
para la toma de decisiones de política pública, para poder entender esas diferencias también, por ejemplo, entre los dueños de género, entre hombres y mujeres, y quienes están en realidad en estas posiciones de poder o posiciones directivas para todos los negocios, las empresas, los comercios del país. Entonces son muchísimos los usos los que tienen los censos, y en particular estos censos económicos pues vienen a alimentarnos toda la información económica del país. Sin duda alguna, y es una herramienta fundamental. Recordemos que 3 décadas sin medir nunca el tejido empresarial colombiano en manera censal, solamente a través de encuestas, pues es algo que nos da una visión parcializada. Entonces podemos tener toda la economía y la economía popular, que pues es tan importante para este gobierno. Entonces medimos muchísimas cosas, las temáticas ambientales también las estamos viendo, economía circular, tenemos una cuenta oceánica también, una cuenta satelital del trabajo doméstico no remunerado, muchísimas otras cosas más, todas nuestras estadísticas vitales, los censos nacionales de población y vivienda, que además también tenemos unos marcos muy modernos que nos han permitido también tener ahora una actualización en la medición de pobreza y otros estándares de calidad de vida. Bien, el próximo año, durante el primer semestre, vamos a hacer la recolección del censo Wayuu. Este va a ser un censo muy especial. Recordemos que la etnia Wayuu es la etnia con mayor población en el país, y esto nos impone muchos retos porque por primera vez en el país vamos a recoger un censo completamente etnográfico dedicado a esta población, pero que va a ser recogido con su cosmovisión. Esto es lo que lo hace tan distinto. A través de los censos de población, el DANE ha ido visitando a las diferentes etnias que hay en el país, pero en este caso en particular va a ser solo para esta etnia y siguiendo toda su cosmogonía. Lo vamos a hacer no a nivel de la división político-administrativa, que es como trabajamos tradicionalmente en el DANE, sino a lo largo y ancho de todas las rancherías y siguiendo esta visión tan particular de los Wayuu. Por eso este trabajo lo estamos haciendo con la comunidad. En este momento estamos terminando de recoger la cartografía social, que es un insumo básico para recoger esta información, y esperamos hacer el levantamiento de campo también con la comunidad Wayuu. Bien, los censos de población y vivienda nos dan no solamente el conteo de la población, sino sus características socioeconómicas y demográficas. Entonces vamos a tener esa caracterización socioeconómica y demográfica, vamos a saber cómo están viviendo las personas de la comunidad Wayuu, no solo cuántos son hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos adultos mayores, sino que también vamos a tener toda esa otra información sociodemográfica. Sabemos por otra información que también producimos en el DANE que allí hay unos problemas muy serios, no solamente los problemas de desnutrición, que son los que usualmente tenemos en la cabeza. Nuestro indicador FIES de este año nos demostró que es el departamento de La Guajira, el departamento que tiene el indicador más alto en inseguridad alimentaria en el país. Asimismo, allá también vemos unas tasas de mortalidad infantil y una razón de mortalidad materna que son muy altas. Lo sabemos a partir de nuestras estadísticas vitales. Entonces, pues todo este panorama que tenemos en donde encontramos esos rezagos sociales, económicos y demográficos para la región, pues vamos a poder ya tener una medición precisa con este censo. Bien, pues nosotros precisamente por eso hemos hecho este acercamiento con las autoridades, con los líderes que tenemos allá en la región,
pues esto ha sido algo enmarcado dentro de la sentencia que nosotros conocemos como la sentencia Guayú, en la que hemos hecho este acercamiento. Entonces, sin duda alguna, al principio y por razones históricas que todos conocemos, hay un poco de ese recelo, pero al darse ellos cuenta que esto va a ser muy importante porque va a proveer la información que va a alimentar la toma de decisiones desde todo el gobierno para toda la comunidad Guayú, pues han comenzado a colaborar con nosotros. Hemos avanzado bastante ya en esta toma de la cartografía social, nos faltan solo algunas reuniones por terminar en este año y eso va a ser el insumo fundamental para ya tener la cartografía propia e irnos a hacer la recolección en el próximo semestre. Pues en realidad nos faltan muchas cosas por medir, son muchos los retos que se vienen y uno de los retos más importantes son todos los temas ambientales. Colombia está empezando a hacer esta gran apuesta, vamos a comenzar a medir las cuentas nacionales ambientales, es decir, sumar a esa medición del PIB las cuentas nacionales ambientales. Esto es fundamental porque nos va a preparar a ese gran reto que como humanidad vamos a tener que enfrentar, que es el cambio climático. Entonces, de la mano del Fondo Monetario Internacional, vamos a seguir estos lineamientos internacionales para poder tener ese tipo de mediciones y en un país tan importante, tan biodiverso como Colombia y con tanta importancia que estamos dando a todos estos activos ambientales, pues no tener esta medición es sin duda alguna algo que nos hace falta. El tiempo pasa y eso nunca se devuelve. Pero sin duda alguna el proceso de envejecimiento es un resultado de la transición demográfica. La transición demográfica sucede en todos los países y todas las sociedades del mundo. En este momento Colombia es un país joven. Si pensamos en la pirámide de población, pues ya no tiene forma de triangulito, sino más como de un rombo, como de un diamante y ese gordito pues ya está en las edades jóvenes, es decir, ya vemos una reducción de la fecundidad que es pronunciada y que se acentuó con la pandemia, pero todavía no estamos envejecidos, todavía tenemos una punta como la forma tradicional de la pirámide. Entonces en este momento el grueso está en las edades jóvenes, tenemos una oferta grande de mano de obra o de gente en edades productivas porque todavía somos una población joven. Pero ya todo el proceso de transición demográfica está en marcha, que tengamos esa forma así de rombito, pues lo que nos está diciendo es que en unos años ese grueso se va a ir subiendo y lo que vamos a tener es una proporción más alta de una población envejecida o de adultos mayores frente a las otras edades. Esto es una realidad inevitable para absolutamente todos los países. Pero yo siempre he dicho que el envejecimiento es un premio que ganamos las sociedades al haber hecho inversiones en salud, educación, infraestructura, tecnología médica, tener más médicos, un buen sistema de salud y por eso es que ahora más gente alcanzamos edades más altas, todos a la vez, que esa es la definición de envejecimiento. Entonces, este es en realidad un premio que nos estamos ganando porque todas las otras sociedades que ya están envejecidas ya lo alcanzaron. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para que ese premio sea distribuido para todos y todas. Ese premio no lo pueden vivir en buenas condiciones de vida solo una franja de la población, sino lo ideal es que absolutamente todas las personas puedan durante estos años de vida que le estamos ganando ahora al tiempo, lo podamos disfrutar con buena calidad de vida. Estamos hablando ya de que en Colombia tenemos una esperanza de vida al nacer de 77 años. Es decir, cualquier colombiano que esté naciendo para este año, si todas las condiciones que estamos viviendo no se van a modificar, puede esperar vivir 77 años. Sabemos que las condiciones se van a cambiar, probablemente para mejorar, porque eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de la historia y por eso es que hablamos de envejecimiento, porque cada vez estamos ganando más años. Esta esperanza de vida al nacer hace 100 años era apenas de 40 años para la mayoría de la humanidad y ahora en una población como la colombiana pues ya estamos alcanzando los 77 años.
Pues el bono demográfico es precisamente esa descripción que le daba hace un momentico de la pirámide así con forma de diamante. Ese grueso, tener el grueso de la población en las edades productivas cuando todavía tenemos menos dependientes, es decir, ya empezó la caída de la fecundidad, como es el caso colombiano, y todavía no hemos alcanzado el envejecimiento. Entonces tenemos pocas personas dependientes y más personas independientes y además productivas. Entonces esto sucede solamente una vez en la historia durante esta transición demográfica, y para poder aprovechar ese bono demográfico pues debemos proteger y trabajar por ampliar el empleo, por mejorar los ingresos de las personas, para que haya más ahorro, este ahorro se profundice y así en realidad tener un bono económico que se traduce de un bono demográfico a un bono económico. Pues eso es lo que nos va a ayudar a prepararnos para toda esta etapa del envejecimiento. El envejecimiento, como les decía hace un momento, es realmente algo muy bueno, algo positivo, que todos podamos alcanzar muchas más edades, muchos más años viviendo, pero vamos a necesitar recursos para ahora soportar esos años de más de vida, sabiendo que vamos a estar en unas edades que ya no necesariamente son productivas. Allí sobre todo lo más costoso es la salud. Entonces tenemos que hacer unos ahorros muy importantes, unas reformas y un cambio también que pues van asociadas a todas estas reformas que se están proponiendo en este momento, porque el contrato social tiene que cambiar. Esto ya pasó en Europa, esto ya ha pasado en Japón, y todas estas sociedades han tenido que hacer estas reformas, una tras otra, porque es la única manera en la que podemos garantizar una mejor calidad de vida una vez estemos envejecidos. Sin duda alguna, el mercado laboral está pasando por un muy buen momento. Estamos viendo unas tasas de desocupación de menos de 2 dígitos, de un solo dígito, entre el 9 y 10, dependiendo del mes que estemos midiendo, y pues esto está mostrando un gran dinamismo en el mercado laboral. Vemos también cómo se va cerrando la brecha que hay entre hombres y mujeres, sigue existiendo, esto es algo estructural del mercado laboral colombiano, pero sin duda alguna vemos una mejora para las mujeres, que típicamente son más vulnerables que los hombres en el mercado laboral. Incluso para la población joven también vemos una disminución en la tasa de desocupación. Entonces estamos viendo algo muy dinámico durante este último año, durante todo este 2023, un muy buen comportamiento del mercado laboral. Bien, pues lo que nosotros estamos viendo en las mediciones mes tras mes es que estamos viendo un dinamismo en algunos sectores que antes quizás no los veíamos tan dinámicos. Entonces hemos encontrado que el sector agropecuario en varios de los meses durante este año ha tenido unos incrementos muy positivos. También el sector donde tenemos todos los restaurantes, el turismo, ha sido un sector que también ha estado bastante dinámico, y también los trabajadores domésticos contratados por los hogares han tenido un crecimiento importante. Entonces vemos allí como unos sectores que tradicionalmente no estaban creciendo, están dinámicos durante este año en el mercado laboral, y pues esto ha sido algo muy positivo. Este tema del DANE me parece fundamental, por ejemplo, en el tema que aquí nos convoca, el salario. El salario no cubre a toda la población colombiana, lo sabemos. Lo que han llamado, mal llamado, informalidad no nos permite ver otro mundo económico que no está precisamente bajo la realidad salarial, se mueve bajo otras condiciones de ingresos más reducidos que el salario mínimo. Algo también muy importante que estamos observando es la reducción de la informalidad. Aquí hay dos cosas importantes por aclarar. En 2021, nuestra GIH, que es la gran encuesta integrada de hogares, que es la que recoge la información del mercado laboral, cambió de metodología, y la
todo el tema de la informalidad lo estamos viendo para el total nacional, tanto lo urbano como lo rural. Hasta 2020 se medía solamente el urbano, a partir de 2021 pues hemos cambiado la metodología y estamos viendo la informalidad para todo el país, incluyendo lo rural. Y allí hemos encontrado unas tasas muy altas en la ruralidad en nuestro país, que han alcanzado incluso durante la pandemia a niveles del 90%. Durante este año estamos viendo una reducción de la informalidad. Entonces, así como vemos unas mejores tasas de desocupación, una reducción de brechas también para los sectores más vulnerables, también estamos viendo una reducción en las tasas de informalidad. Sin duda alguna, en 7 décadas son muchas las cosas que han cambiado. El DANE comenzó, recordemos, midiendo los temas económicos, poco a poco fue sumando los sociales y demográficos y ahora tenemos también los ambientales. Entonces, la cantidad de temas que estamos midiendo en el DANE han avanzado profundamente, las metodologías también mucho. Y allí quisiera resaltar que el DANE viene acogiendo desde hace unos años todos los lineamientos y buenas prácticas internacionales y que ahora, ya por orden de ley, la ley 2335 del 3 de octubre de este año, pues ya sí lo va a garantizar siempre a este nivel de ley. Entonces, ya por ley de la nación, sancionada por el presidente Petro, pues vamos a tener como DANE siempre mantenernos a la vanguardia, estar utilizando las técnicas más avanzadas, tener los mejores niveles en la producción y sobre todo acogernos a todos esos lineamientos y buenas prácticas internacionales. El DANE es una entidad independiente técnicamente y ahora así está consignado por ley de la nación, ley que acabo de sancionar, esta misma ley de estadísticas. El DANE siempre ha mantenido la reserva estadística y ha sido muy seria al respecto. Nunca hemos tenido problemas de filtraciones de información y ahora por ley de la República está aún más protegido. Entonces, con toda la tradición de estas 7 décadas en las que el DANE nunca ha tenido un problema de filtración de información, pueden estar tranquilos, seguros y confiados de que esto no va a pasar y ahora con esta nueva sanción de la ley de estadísticas con mayor razón pueden estar tranquilos. Toda la información que reposa en el DANE es completamente protegida de tal manera que esto no va a suceder. Pueden confiar siempre en el DANE y creo que es peor no confiar en el DANE y no darle la información al DANE, porque luego cuando se tomen estas políticas que van a beneficiar a algunos sectores sobre otros, pues la decisión se hará basada en la información que tenemos en el DANE. El DANE es la entidad que produce y fabrica todas las cifras o todas las estadísticas oficiales para que una entidad que es independientemente técnicamente hablando y que es una entidad que va a hacer mediciones objetivas pueda producir esa información de tal manera que todos y todas las colombianas podamos estar tranquilos y podamos tomar decisiones. Doña Rosita, por ejemplo, digamos que tiene que pagarle a una sobrina que le ayuda a atender el negocio y le va a pagar el salario mínimo. Pues cada año doña Rosita va a tener que subirle el salario mínimo con la fórmula que tenemos en el país para el salario mínimo, que es IPC más productividad. Esa variación anual del IPC la mide el DANE, la productividad la mide el DANE también. Si no existiera el DANE, doña Rosita no podría pagarle a su sobrina, no sabría cuánto pagarle a su sobrina de salario mínimo el próximo año. Y así muchas otras cifras, pensemos por ejemplo cómo pagamos nuestros arriendos, también están atadas al cambio del IPC. Entonces, alguien tiene que estar haciendo esas mediciones para que podamos tomar esas, nosotros ya como personas, como cualquier persona del común, podamos tomar decisiones muy cotidianas y todos los tomadores de decisiones de políticas públicas o los grandes empresarios también en sus empresas puedan tomar decisiones mucho más grandes también. Cuando la gente siente que lo que pasa en su pequeño entorno o en su percepción es lo que está reflejando la cifra, pues no se hace ese tipo de preguntas. Pero eso es muy sencillo de responder, el DANE merca en todos los lugares donde la gente merca.
Nosotros vamos y recorremos las pequeñas tiendas, las tiendas de barrio, los supermercados, las grandes superficies también, y pues toda esta información nosotros la estamos recolectando y estamos siempre midiendo todos los precios a diario durante todos los días del mes para producir la información del IPC. Que nos dijeran la verdad, que cada vez que vamos a preguntarles la información, siempre nos respondieran con la verdad, porque es la única manera en que podemos tener la radiografía del país, seguir haciendo historia, contar nuestra realidad y que las personas que toman decisiones puedan hacerlo de la mejor manera. En términos de estadística, le corresponde pues, decirnos la verdad hasta donde sea posible a partir de la inferencia estadística.